Buenos días, chicos y chicas. A ver, es un resumen del tema 3 del enlace químico. Está basado en la tabla de la página 61, donde vienen los 6 tipos de sustancias. Lo único que tenéis que haceros es fijaros en las fórmulas, ¿de acuerdo? Y a partir de las fórmulas se puede saber absolutamente todo. El primer caso que os podéis encontrar son fórmulas en las que aparece el símbolo de un elemento metálico y un símbolo de un elemento no metálico. Es el caso del NaCl, el Na es del sodio, que es un metal, y el Cl del cloro, que es un no metal. O del MgO. El Mg es del magnesio, que es un metal, y la O es del oxígeno, que es un no metal. Siempre que en la fórmula venga un metal y un no metal, podemos decir que es una sustancia, un tipo de sustancia iónica, ¿vale? Una sustancia iónica. Todas las sustancias iónicas están formadas por la unión de cationes y aniones. Un catión es un átomo que ha perdido electrones, ¿vale? Y que tiene carga positiva. Es el caso de los metales. El metal es el que va a perder los electrones. En clase ya hemos explicado cómo se calcula el número de electrones que se pierde, ¿vale? Es siempre el número de electrones de valencia. Un anión es una partícula, es un átomo que ha ganado electrones y que tiene carga negativa. Es el caso del no metal. Los no metales ganan electrones. ¿Cuántos electrones ganan? Pues también lo hemos explicado en clase. Ganan tantos electrones como necesiten para llegar a la configuración de gas noble. Acordaos que excepto el hidrógeno, que va a ganar hasta configuración 1s2, el resto de no metales van a ganar hasta completar el P6. Acordaos que en esta norma solo utilizamos lo que es la capa de valencia, es decir, la última capa que está incompleta. Las capas completas no las tenemos en cuenta. Muy bien, entonces hemos dicho que una sustancia con una fórmula en la que aparezca un metal y un no metal es una sustancia iónica que está formada por cationes y aniones, y estos cationes y aniones se unen mediante enlace iónico, que es el tipo de interacción que hay entre ellas, ¿vale? Todas las sustancias iónicas tienen las propiedades que vienen aquí. Son duros. Duros quiere decir que si lo intentas rayar con una uña no vas a ser capaz, ¿vale? Es difícil rayarlos. Pero frágiles. Frágiles significa que si le das un golpe se parten, ¿de acuerdo? Esto es debido a que está formado por partículas con carga eléctrica. Las temperaturas de fusión o de ebullición son altas o muy altas. Bueno, pues estamos hablando de temperaturas por encima de los 500-600 grados centígrados. No conducen la electricidad en estado sólido, pero sí en estado líquido. En estado líquido se refiere a que estén fundidas, pero también disueltas en un disolvente como el agua. Y muchas son solubles en disolventes polares. Un disolvente polar es el agua, ¿de acuerdo? Bueno, el siguiente tipo de sustancias las podemos reconocer porque la fórmula puede aparecer el símbolo de un elemento no metálico. Es el caso de el oxígeno, el yodo o el azufre, ¿vale? Pero también puede ser una fórmula en la que aparezcan dos elementos no metálicos, como puede ser el CO2 o el tetracloro de carbono, el CCl4, ¿vale? El arsénico también, por ejemplo, sería. Entonces, en la fórmula solo aparecen el símbolo de elementos no metálicos. Puede ser solamente un símbolo o pueden ser dos símbolos. Eso no cambia la cosa. En cualquier caso, todos esos ejemplos, todas esas sustancias van a ser sustancias moleculares no polares. Bueno, no polares va a depender si son
aquí es donde viene la parte que es más difícil de entender. Si es no polar, significa, puede ser por dos cosas. Puede ser porque solo venga un símbolo, como es el caso del oxígeno, del yodo, del azufre, en los ejemplos que vienen ahí, o puede ser porque la molécula sea simétrica, que es el caso del CO2 y del tetracloro de carbono, ¿vale? Entonces, una molécula que está formada solamente por átomos no metálicos y es simétrica, o solamente aparece un tipo de átomos, entonces es covalente molecular no polar, ¿vale? Está formada por moléculas. El caso del arsénico solo está formado por átomos, claro, pero este es un caso muy extraño. Bueno, son moléculas, ¿de acuerdo? ¿Qué significa que es una molécula? Pues que hay unas pocas partículas, unos pocos átomos unidos mediante enlace covalente. Entonces eso es lo que viene ahí en interacción entre partículas. En este tipo de sustancias existen dos tipos de interacciones o enlaces. Los enlaces que unen los átomos para formar la molécula, es decir, enlaces intramoleculares, que es el enlace covalente, y luego los enlaces o las interacciones entre distintas moléculas, de una molécula a otra. Entonces esos son enlaces intermoleculares y en este caso, por ser no polar, solo actúan fuerzas de dispersión. Las propiedades de las sustancias vamos a considerar las mismas para todas las sustancias moleculares, sean polares, no polares o tengan enlaces de hidrógeno. Es decir, en todos los casos son blandos, es decir, que se rayan fácilmente. Las temperaturas de fusión o ebullición son bajas o moderadas, es decir, no pasarán de los 200-300 grados. Y son solubles en disolventes no polares, es decir, disolventes que no son como el agua. El agua es un disolvente polar. El segundo tipo de sustancias moleculares, que sabemos que son moleculares porque en la fórmula solo aparecen elementos no metálicos, lo que sucede es que aparecen varios elementos no metálicos y la molécula no es simétrica. Entonces, al no ser simétrica, es polar, ¿vale? Polar, como ya expliqué en clase, significa que tiene una zona, la molécula, en la que hay un exceso de carga eléctrica, hay muchos electrones en una zona de la molécula y hay otra zona de la molécula en la que hay muy pocos electrones, muy poca carga eléctrica, ¿vale? ¿Qué partículas constituyen este tipo de sustancias? Pues moléculas polares, que son dipolos. ¿Qué interacciones tienen? Vale. Dentro del enlace intramolecular es enlace covalente, ¿vale? Como en el caso anterior, pero en el enlace intermolecular, aparte de la fuerza de dispersión, aparecen unas nuevas fuerzas que son dipolo-dipolo, ¿vale? Entonces, existen dos tipos de fuerzas intermoleculares en esta molécula. Las propiedades son prácticamente las mismas. Lo único que va a cambiar es que los puntos o las temperaturas de fusión o de ebullición serán un poco mayores que el caso de las sustancias no polares, ¿vale? La molecular no polar tiene puntos de fusión o ebullición un poco más bajos que las polares. Por lo demás, son igualmente solubles en disolventes. Bueno, estas son, dependiendo de la polaridad, estas se pueden disolver en disolventes polares, ¿vale? En el caso anterior eran no polares. Muy bien. Y el tercer caso serían las sustancias moleculares. El tercer caso de sustancia molecular, ¿vale? El cuarto tipo de sustancia que vamos a ver. Serían las sustancias moleculares con enlaces de hidrógeno. Bueno, en este caso van a ser tres en concreto, que es el agua, el amoníaco y el ácido fluorhídrico. En la realidad puede haber más, pero bueno, lo que nos interesa es que existe un enlace covalente entre el hidrógeno
con uno de estos tres átomos, oxígeno, nitrógeno o flúor. En esos casos, ¿vale? El tipo de sustancia es una sustancia molecular polar con enlaces de hidrógeno. Las partículas que lo forman son moléculas, ¿vale? Como pongo ahí, como ponéis moléculas con un átomo de hidrógeno interaccionando con nitrógeno, oxígeno o flúor de otra molécula. Dentro de la molécula, las fuerzas que se dan es enlace covalente, es decir, intramolecular. Y entre moléculas, el intermolecular, se añade el enlace de hidrógeno. Se da fuerzas de dispersión, se da fuerzas dipolo-dipolo y se da enlace de hidrógeno. Que es un ejemplo, un enlace de hidrógeno es un tipo de fuerza dipolo-dipolo muy intenso, mucho más intenso de lo normal. Por eso se separa. Las propiedades pues son blandos, temperaturas de fusión y ebullición bajas o moderadas y son solubles en disolventes polares por tener polaridad. En este caso las temperaturas de fusión o de ebullición son mayores que el caso de las sustancias moleculares polares, ¿vale? Existe, a medida que pasamos de no polar a polar y de polar a enlace de hidrógeno, aumentan las temperaturas de fusión y de ebullición. Bueno, este es el quinto tipo de sustancia y el penúltimo que vamos a dar. Aquí os tenéis que aprender de memoria, solo vamos a hablar de diamante, de grafito y de sílice. Tanto el diamante como el grafito están formados únicamente por carbono, ¿vale? Y CO2 es la fórmula del sílice, que es uno de los componentes de la arena. Este tipo de sustancias son cristales covalentes o covalentes reticulares, ¿vale? Están formadas únicamente por átomos y estos átomos, todos los átomos están unidos mediante enlace covalente. Como ya os expliqué en clase, un cristal es una especie de molécula gigante, ¿vale? Formada del orden de 10 a la 24 átomos, que es un número muy grande. Las propiedades, pues estas sustancias son muy duras, ¿vale? Menos el grafito, que es un ejemplo. Muy duras porque son muy difíciles de rayar. De hecho, el diamante es el sólido más duro que se conoce, ¿vale? Solo puede ser rayado por otro diamante. Tienen temperaturas de fusión muy altas porque el enlace covalente es muy fuerte y no conducen la electricidad, excepto el grafito. El grafito conduce la electricidad, pero de una manera muy particular. Es decir, hay una dirección en la que conduce. Si tú dispones grafito, hay una dirección en la que conducirá la electricidad, y si eliges la dirección perpendicular a esta, no conduce la electricidad. Bueno, es un caso muy insólito. Y por supuesto son insolubles en todo tipo de disolventes. El último tipo de sustancias que vamos a ver son las que en la fórmula aparece un metal, como el sodio, el magnesio, el aluminio, el hierro, la plata o el oro, que son los ejemplos que pone el libro. Este tipo de sustancias son metálicas. Se unen mediante enlace metálico. Son cristales, unas estructuras tipo cristales, ¿vale? En la que están formados por cationes, ¿vale? Y entre medio de los cationes existe una nube de electrones. Es lo que se conoce como electrones deslocalizados. Las propiedades, pues son, los metales son duros en general, aunque hay los metales alcalinos, por ejemplo, son blandos, o sea que pueden ser entre duros y blandos dependiendo del metal. A medida que vas hacia la derecha en la tabla periódica, la dureza se incrementa. Las temperaturas de fusión también pueden ser relativamente bajas a muy altas. El aluminio, por ejemplo, tiene una fusión de 600-700 grados, o el wolframio tiene un punto de fusión de 3000 y pico grados, con lo cual veis que varían mucho. En cualquier caso, siempre van a superar la centena de grados. Los metales son dúctiles. Dúctil significa que pueden formarse hilos con ellos. Y son maleables. Maleables quiere decir que se pueden formar láminas planas, ¿vale?
Conducen muy bien el calor y la electricidad y son insolubles en todo tipo de disolventes. Bueno, como veis, a partir de las fórmulas podéis deducir todo lo necesario, o sea, todo lo que se os puede preguntar de una sustancia. A partir de la fórmula sabremos qué tipo de sustancia es, ¿vale? Sabremos qué enlaces o interacciones hay dentro de esta sustancia, entre las partículas, sabremos qué partículas lo forman y sabremos sus propiedades, ¿vale? Entonces, lo único que tenéis que manejar bien es el concepto de metal y no metal, y a partir de ahí aplicarlo a la fórmula. Esto es todo. Hasta luego, chicas, chicos.